Hola a todos, bienvenidos otra vez a un nuevo estudio. Estamos estudiando el libro de Nehemías y hemos llamado este tiempo a este nuevo estudio bíblico Edificando en Fe. Y estamos teniendo estos estudios durante los domingos en la mañana en persona en la iglesia, pero es una excelente oportunidad para poder contactarnos. Y si es tu primera vez estudiando la palabra de Dios o contactándonos por ese tipo de medio, quiero decirte que estamos muy contentos de poder tenerte ahí y siempre deseosos de escuchar acerca de nuestros oyentes. Si tienes preguntas o comentarios o pedidos de oración, no dudes en contactarnos. Voy a poner también el email de la iglesia para que puedan estar contactándonos y siempre es un deseo y un gran anhelo saber cómo estamos siendo de bendición para cada uno de ustedes. Así que hoy seguimos en este estudio de Nehemías, edificando en fe. Y estamos en capítulo 1. Vamos a leer del versículo 4 al final del capítulo 1. Y antes de que estemos abriendo la palabra de Dios, quiero preguntarte simplemente si te acuerdas a una oportunidad en que hayas hecho algo eh, por, como respuesta a tus emociones, una respuesta emocional a algún pedido o respuesta emocional a un producto que estuvo en venta o alguna otro tipo de decisión que fue tomada a las apuradas y por las cuales después nos arrepentimos. Si tienes una historia, tal vez sea una buena historia para contar a tus hijos, o para poder tener un buen tiempo para empezar a pensar acerca de esto. Y hoy quiero que nos enfoquemos acerca de cuál es la diferencia entre sentir la motivación para hacer algo o las emociones. Digamos, ¿qué hago con las emociones cuando siento que algo debe de ser hecho? Nehemías, cuando estamos estudiando la semana pasada, escuchó el mensaje que traían esos hermanos o conocidos de Jerusalén, y traían las malas noticias de lo que estaba sucediendo ahí. Entonces él hace algo. Entonces vamos a leer juntos la palabra de Dios en Nehemías capítulo 1, versículo 4 en adelante. Yo voy a estar usando la nueva versión internacional, pero si tienes alguna otra versión puedes también leerla a la par. Y esto es lo que dice. El versículo 4 dice: al escuchar esto, significa el reporte que habían traído acerca del estado calamitoso de Jerusalén y los alrededores, y dice esto: me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo, y le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedeces tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre, y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Nehemías termina esta sección diciendo: yo era copero del rey. Entonces la pregunta es:
además de su profesión, ¿quién era Nehemías? Nehemías no solamente era copero del rey, sino que era un israelita que había sido parte de aquellos que habían sido exiliados después de la conquista de Israel de Babilonia, por medio de Babilonia, y está en la ciudad de Susa, que habíamos visto la semana pasada. La ciudad de Susa es la ciudad fortificada del Imperio Persa. El Imperio Persa en ese momento estaba gobernado por el rey Artajerjes, Artajerjes I, y el, si hoy pensamos en la ciudad de Susa no nos dice demasiado, pero es interesante pensar que ahora ese territorio es Irán. Habían sido llevados en cautiverio hasta Irán. Y vemos que Nehemías no solamente era una persona israelita que había sido parte de los israelitas llevados en cautiverio, sino que era copero del rey, una posición privilegiada, porque ¿quién era el copero del rey? El copero del rey era la persona que eh, probaba los alimentos y las bebidas antes de que el rey las tomase o comiese, simplemente para evitar cualquier tipo de envenenamiento. Era muy común en el pasado envenenar la comida del rey para sacárselo de encima, pero entonces por eso están los coperos que prueban la comida y la bebida antes de que el rey la pruebe. Por eso, una posición muy privilegiada en cierto modo, porque está muy cerca del rey y teniendo contacto muy estrecho con el rey, pero al mismo tiempo una posición, como se imaginarán, muy arriesgada, porque no es que hay solamente personas que están contentas acerca del rey que está a cargo, sino que hay muchos intereses mezclados. Y durante este tiempo también el rey Artajerjes estaba, bueno, durante su reinado tuvo que hacerse cargo de la rebelión que había pasado en Egipto, que querían independizarse. Entonces, se imaginan que hay demasiados intereses en juego. Y Artajerjes tenía como copero a una persona que había sido parte de los que habían, de las familias que habían sido exiliadas, uno de los esclavos, ¿no es cierto? Entonces, si no es la situación complicada lo suficiente, tenemos también a Nehemías en una posición especial. Ahora, si bien Nehemías estaba en un momento como copero del rey, uno se puede imaginar que dentro de todas las posibilidades y los acontecimientos posibles, la posición de Nehemías era una posición muy particular, especial y de privilegio. Entonces, cuando se encuentra con las historias que trae la gente desde Jerusalén, uno se encuentra con un Nehemías que está movido a compasión, y esa misma compasión que tuvo el Señor Jesús, ¿no es cierto?, de hacer algo en respuesta a la compasión. Estaba demostrando también el haber sido movido por la realidad que estaba sucediendo. Entonces ahora a nosotros nos hace la pregunta, ¿cómo puedo descifrar la diferencia entre una emoción común y corriente o una emoción normal acerca de algo que es eh, que nos mueve, algo que una atrocidad, por ejemplo, o una cosa, una injusticia? Es normal que nos sintamos movidos, pero la cuestión es poder diferenciar cuál es la diferencia entre una cosa que yo siento o es un mover de Dios en mí llevándome a querer hacer algo. Vemos que como respuesta en este capítulo 1, vemos que Nehemías era una persona que estaba interesada en obedecer a Dios. Le importaba la posición de otros. Le dolía escuchar acerca de que hayan otras personas que están en situación de pobreza, de dolor, de
inseguridad. Sabemos que era una persona que tenía un corazón sensible para Dios. Sabemos que es una persona que conocía las promesas de Dios basados en la oración que hace, ¿no es cierto? Pero también sabemos que no solamente las sabía, sino que también creía en las promesas de Dios, que hay una diferencia abismal entre saberlas y creerlas, porque creerlas nos lleva a caminar en convicción de que Dios cumple sus promesas, no solamente que están ahí para cuando un momento particular, sino que también estaba dispuesto a hacer algo acerca de lo que estaba sintiendo digamos, de parte de Dios. Y si no, también estaba dispuesto a enfocarse en las cosas correctas. Tenía el foco correctamente. Basado en lo que vemos en la segunda mitad del capítulo 1, podemos ver que realmente uno no puede hacer nada en orden de traer atención a una necesidad específica o traer esperanza a una situación que es de total desesperanza sin tener un corazón sensible para con Dios. Si uno no tiene el corazón sensible para con Dios, lo que uno va a hacer es correr enseguida a querer resolverlo por tus propias fuerzas. Y la única manera en poder tener un corazón sensible para con Dios es por medio de crear un hábito de una relación íntima con Dios. Con eso, ¿cómo nos damos cuenta acerca de este mover de Nehemías acerca de la condición de su corazón? Es porque vemos que Nehemías muestra que en el versículo 4 dice, me senté y lloré, hice duelo por algunos días y oré al Dios del cielo. Hay tres moveres en la vida de Nehemías. Uno es el sentir la compasión, ¿no es cierto? El sentir el dolor, la agonía por la realidad de otros. Pero no solamente sentirse mal, sino hacerlo es procesar el dolor en la presencia de Dios. Eso es una disciplina espiritual. La otra disciplina espiritual es el ayuno que estaba haciendo, y la tercera es la oración. Hay, hay una diferencia notable en Nehemías, porque él corre hacia Dios para poder saber qué hacer, para poder tratar lo que pasaba en su corazón. Entonces, una de las cosas que a mí me hace pensar es, ¿a quién llamo primero cuando hay algo que me molesta? ¿Hablo con alguien, llamo por teléfono a un amigo, a un familiar, hablo con mi esposa, o la oración? ¿Cuál es mi, mi mover favorito, o el lugar hasta donde voy con más intensidad para trabajar lo que sucede en mi corazón? No estoy diciendo que hablar con alguien o con tu esposa o con los amigos sea una mala decisión, pero si mis decisiones están basadas acerca de lo que las otras personas piensan acerca de lo que está pasando en mi corazón, no voy a tener una relación, una reacción correcta o poder saber lo que Dios quiere, porque estoy prestando más atención a lo que otras personas piensan que lo que Dios piensa. Y vemos que estas disciplinas espirituales que Nehemías está haciendo nos causa a nosotros pensar, bueno, ¿cuál es el propósito de las disciplinas espirituales? Hay un autor que el apellido es Foster, que escribió un libro acerca de disciplinas espirituales. Dice que el propósito de las disciplinas espirituales es liberarnos de la esclavitud, del interés propio y del miedo. Dice que las disciplinas espirituales, de la misma manera en que un corredor está equipado para competir en una maratón, por medio de ejercer la disciplina del ejercicio físico, también entrenamos nuestra alma por medio de las disciplinas espirituales para que podamos deshacernos de ese pesar y de esa carga que Jesús habló en Mateo 11:30, ¿no es cierto? Que Jesús dijo que mi carga es liviana y mi yugo
es simple, ¿no es cierto? Y la diferencia entre lo que el Señor nos pide hacer y lo que el mundo nos pide es que cuando el Señor Jesús se mueve en nosotros, nos está diciendo que no es una cosa complicada, sino que es caminar con el Señor Jesús, es poder responder a lo que Dios está haciendo de antemano, ¿no es cierto? Dios ya quería restablecer y traer paz a el pueblo de Israel. No era que Nehemías lo inventó, Nehemías está respondiendo al corazón de Dios. Una de las cosas, aunque sea en este entorno, ¿no es cierto?, en el que estamos aquí, que siempre trae un punto de rispidez, es el tema del ayuno, porque muchas personas hoy en día están en contra del ayuno por todas las razones, pero cuando estudiamos la razón para el ayuno, tenemos que pensar que el ayuno está siempre centrado en Dios, no es una cosa que nos ayuda a poder crecer en nuestra propia fuerza interior, sino está iniciado por Dios, es un llamado de Dios y es dirigido por Dios para que podamos enfocarnos en Él. Cuando ayunamos, lo que estamos haciendo es una manera de recordarnos que la manera en que vivimos, que nuestra vida y nuestra energía, nuestro ánimo y nuestra vida viene no de la comida, sino de toda palabra que viene de Dios. Nos ayuda a recentrarnos en nuestras prioridades y las cosas que no son esenciales. Entonces, también con esto quiero animarte a que pienses cuáles son las disciplinas espirituales que estás practicando últimamente, cuáles son las cosas que te están ayudando en tu caminar con Cristo. Las disciplinas en sí mismas no tienen nada de mágico y ni tampoco estamos insinuando eso, sino que estamos diciendo que son herramientas que nos ayudan a crecer en nuestro caminar con Cristo. Nehemías tuvo que pelear o estar batallando en contra de muchas cosas en su propia vida. Como te puedes imaginar, por supuesto, que Nehemías estaba luchando con el deseo de permanecer en su área de confort. ¿Quién no quisiera seguir trabajando en el palacio, cerca del rey, con toda la comida y bebida disponible y ya tener el futuro asegurado, ¿no es cierto? Tal vez uno puede decir, bueno, pero eso no era un futuro asegurado, pero tenía una situación de confort que era importante. Otra cosa que Nehemías estaba batallando era el no saber qué iba a suceder, ¿no es cierto? Si no tenía su futuro asegurado como una posición como de copero del rey, menos la tenía como decir, bueno, ¿y por dónde empiezo en el plan de traer restauración a Jerusalén? No sé si te has dado cuenta, pero su función no era de ingeniero, no era tampoco un maestro mayor de obras, sino un copero del rey. Lo que había sido entrenado no es en edificación, sino en otro tipo de tareas que son totalmente distintas. Entonces, también cuando sentimos el llamado de Dios, pensamos que Dios solamente nos va a llamar a hacer lo que sabemos hacer nosotros, pero no es así. Dios equipa a aquel que llama. Tal vez Nehemías tal vez estaba luchando acerca de su propia inseguridad, de su propia culpa por sus propias cosas, ¿no es cierto? Tal vez estaba batallando acerca de la frustración, tal vez estar frustrado por la realidad de que sucedía, la frustración de cómo es que habían llegado hasta ese lugar, hasta esa situación, una situación de desaliento tal vez en escuchar la realidad y no saber por dónde empezar. Y también, como no, en toda situación, Nehemías estaba enfrentando la realidad de tener que batallar en contra de la oposición, porque sería loco no pensar que no iba a haber oposición. Puede ser oposición por medio de sus familiares,
oposición por medio del rey, oposición por medio de aquellos que están en la corte del rey y no quieren que haya ninguna otra cosa que les pueda disputar recursos o posiciones, otros que puedan estar celosos, o otros que ni siquiera les gustaba que Nehemías estuviese ahí o tuviese esa relación con el rey. La pregunta para nosotros es la misma, porque cuando sentimos el mover de Dios en nuestra vida, peleamos por las mismas cosas. El desear nuestro propio confort, el desear asegurarnos que no haya nada fuera de control en nuestra vida, nuestras propias inseguridades, nuestros propios problemas, nuestras propias frustraciones, la oposición de otras personas. Obviamente van a haber personas que van a hacer, a prestar oposición a cualquier plan que salga del corazón de Dios. A sabiendas o sin saber, la oposición va a existir. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el llamado que estás respondiendo? ¿A qué cosa te está llamando Jesús a que estés restaurando o reedificando? ¿Te está llamando a reedificar tu relación con Dios? ¿Es eso lo que está mal? ¿Lo que está y que ha traído problemas a tu vida? ¿Es tu familia, tu matrimonio, la, la vida de tus hijos? Un ministerio en el que estabas y has dejado de lado por medio de la frustración o pecado o cualquier tipo de frustración con otras personas. Dios está poniendo tal vez en tu corazón el deseo de alcanzar a una persona que está en dolor, olvidada o lejos de Dios. La verdad que no sé cuál es el llamado de Dios para tu vida en este momento, pero quiero que prestes atención, porque no quiero que te pierdas la invitación de Dios para unirte a Él en la tarea de alcanzar al perdido, de restaurar lo que otros dan por vencido. Y quiero animarte a que pienses en cuál es la disciplina espiritual en la que vas a estar trabajando para batallar ese deseo de siempre satisfacer nuestro propio ser y estar centrados en uno mismo y el deseo de evitar cualquier tipo de temor o cosas fuera de nuestro control. El primer paso para responder al llamado de Dios tiene que ver con enfocarnos en Él. No de preguntarle a las personas alrededor nuestro primero, sino primero ir a Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que tenés para mí? Guíame, Señor. Entonces, ¿cuál es tu primer paso para caminar más cerca de Dios? No es tan difícil, es simple. Hay que dar el primer paso. Y con esto quiero terminar hoy alentándote con estas palabras que están en Efesios capítulo 3. Hoy estábamos estudiando con unos amigos este pasaje y me quedó grabado en la cabeza y dice esto, Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que produce de sus propias gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Que así sea. Te animo a que respondas al llamado del Señor Jesús, a responder primero y principal al llamado de relación íntima con Cristo. Que Dios te bendiga. Si podemos ayudarnos mutuamente o ayudarte en tu caminar con Cristo, para eso estamos aquí.
Es un privilegio que hayas podido pasar ese tiempo juntos. Que Dios te bendiga y tengas un gran tiempo de intimidad con Cristo. Dios te bendiga.